Bueno, nosotros consideramos que la citación que acaba de realizar Aura Marleni y anunciado en el Consejo de Medellín de citar exclusivamente a los concejales de la ciudad para darles a conocer intimidades de la cláusula que firmó Empresas Públicas de Medellín con Millicom y que de alguna manera la han tomado como confidencial. Nosotros consideramos de que, por el contrario, somos los usuarios los que necesitamos conocer esa cláusula. Somos los usuarios los que debemos, los dueños, quienes debemos de alguna manera estar enterados de que lo nuestro, cómo se está negociando, cómo se ha desarrollado. Y en ese sentido es que consideramos que es sospechoso esta citación. Por mera lógica consideramos de que se debía, era por el contrario, informar a la ciudadanía qué es lo que contiene esa cláusula y es parte de la exigencia. En ese sentido consideramos de que un consejo que a espaldas de sus dueños vaya a determinarse sobre un activo fundamental para el país, estratégico por lo demás, no es correcto. Por el contrario, hemos considerado que en este debate que se ha planteado va a ser abierto a la ciudadanía, se nos limita la información, se nos limitan los elementos fundamentales que hoy posee tanto Millicom como Empresas Públicas de Medellín por intermedio de UNE Telecomunicaciones. Eso nos lleva a pensar que el Consejo de Medellín lo que va a desarrollar es un proyecto de acuerdo a espaldas de la ciudadanía. Nos van a engañar y nos van a quitar un patrimonio público que desde nuestra óptica debe de seguir en manos del Estado colombiano por intermedio de UNE Telecomunicaciones. Además que consideramos de que Empresas Públicas de Medellín debía, antes que vender sus acciones, comprar sus acciones, y los recursos para comprar sus acciones los debe obtener fundamentalmente de vender otros activos que están en el extranjero, que son improductivos, como el caso de Bongi, de Antofagasta, de Cururos, de la misma empresa que tenemos en México, Tixa, que no son productivos, y que eso nos podría de alguna manera solucionar el problema para que EPM incursione en materia de telecomunicaciones de nuevo. Recordar que la ley hace poco cambió y determinó que el Internet es un servicio esencial. En esa misma situación es que consideramos que Empresas Públicas debe acometer también como objetivo la prestación de las telecomunicaciones, de las TIC. Por eso es que no compartimos la posición de la venta de las acciones de UNE EPM Telecomunicaciones que posee Empresas Públicas de Medellín, a más de que el tiempo para la discusión es corto. La ciudadanía no va a tener el espacio de discusión suficiente que le permita con objetividad saber el por qué este patrimonio público que se concentra allí debe de estar en manos del Estado, en manos de los ciudadanos, en manos de los verdaderos dueños de Empresas Públicas de Medellín, que no somos otros que los ciudadanos. Los trabajadores incluso cuestionamos que incluso dentro del proyecto no se contemple la posibilidad de que estos trabajadores continúen en la empresa de telecomunicaciones, sea cual fuera la decisión que se tome. Es decir, estamos hablando que el proyecto no contempla tan siquiera la sustitución. Eso lo traducimos en que para venderla necesitan limpiar la empresa y limpiarla de la carga laboral que hemos hecho los trabajadores en el tiempo una empresa rentable. Y valga la pena también decirlo, los informes que hoy se entregan está planteando que la tal situación de UNE Telecomunicaciones en materia financiera no es caótica, por el contrario, recordar que esta empresa en los próximos años va a empezar a dar utilidades habida cuenta de lo que se ha invertido en ella.
Dos, es que esta empresa no es como se dice que lo que tenemos invertido es 2.5 billones de pesos. Por el contrario, recordar que se ha invertido, que se compró y hay un activo que también valió, que es lo que tiene que ver con la banda de 700 MHz que adquirió la empresa, que hacen parte del activo de Empresas Públicas de Medellín, o por lo menos donde el porcentaje accionario también tiene, digámoslo así, una alta cuota suya. Desde ese punto de vista es que consideramos de que la empresa que hoy se está valorando, que no hay información concreta de su valoración, en tanto Millicom niega parte de esa información para poder valorarla y saber cuánto es que vale esta empresa. Recordar que esta empresa pues ha venido trabajando, Millicom, en lo fundamental, en marchitar la empresa. Con el pretexto de que hoy la tecnología que se debe utilizar en el mundo es otra y no la que teníamos anteriormente. Compartimos ese criterio, pero sin embargo también consideramos que, siendo cierto ese criterio, consideramos que esta empresa está en condiciones aún de competir en el mercado en materia de telecomunicaciones, e incluso está en condiciones de poder invertir sobre la base de que otros activos suplanten esta necesidad. Y hoy no es posible que nos digan que, producto de que necesitamos finanzas para acometer lo de Hidroituango, tengamos que vender las acciones que tenemos en este recurso estratégico del país, y por demás fundamental para los colombianos, fundamental en momentos, digámoslo así, de graves, digámoslo así, situaciones de orden en el país. Y por supuesto somos del criterio de que se debe prorrogar, aplazar esta discusión para unas próximas secciones de este Consejo, de tal manera que la información pueda tener completamente toda la información, y ante esa situación tomar decisiones en relación con la propuesta que ha hecho el alcalde de la ciudad. Además que consideramos de que, si bien es un contrato firmado con Millicom, consideramos que es un contrato que también se puede deshacer, y ese contrato se puede deshacer en la perspectiva de que el negocio sea totalmente público. Consideramos que es posible tener, digámoslo así, socios estratégicos, pero no en condiciones accionarias. Un socio estratégico que se determine sobre la base, probablemente sobre las ganancias, probablemente sobre las inversiones, etcétera, etcétera, con capacidad, digámoslo así, de competir en el mercado. Lo que nos han llamado pues un socio de grandes ligas, que aporte en ese sentido y con el cual podríamos, si consideramos que el negocio con Millicom se debe deshacer. Y consideramos que se debe deshacer en función de lo público, en función de los dueños, en función de la ciudadanía, en función de Colombia. Y por eso es que defendemos que no se deben de vender las acciones que tiene empresas públicas en de telecomunicaciones. Esta es una contradicción de tiempo atrás que hemos tenido con el alcalde de la ciudad, con la Junta Directiva de Empresas Públicas de Medellín y con una serie de personalidades de la vida política del país que, habida cuenta, están más en favor de que este negocio quede en manos de los privados y no en manos del Estado colombiano.